Salvación condicional e incondicional en la historia. Para hablar de este tema tendríamos que hacer muchas citaciones de los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los discípulos, primera y segunda generación de cristianos, y los padres apologistas, tanto los latinos como los griegos. Los vamos a dividir en diferentes temas de lo que ellos creyeron con respecto a la salvación. En este caso ellos creían la salvación condicional y utilizaron diferentes términos. Por ejemplo, perder la salvación era un término común en la iglesia primitiva. Cipriano de Cartago lo dijo en su obra el Tratado 3, versículo 10, dice: aquel que nace y muere no tiene la necesidad en algún momento de partir de su país y sufrir la pérdida de sus bienes, pero no dejes que Cristo sea abandonado para la pérdida de la salvación. Ellos hablaron acerca de la pérdida de la salvación y utilizaron otros términos, como por ejemplo Juan Crisóstomo utilizó el término abandono de la salvación. En este caso era Jesucristo. Él dijo: porque el alma, cuando una vez ha abandonado su propia salvación, ya no percibirá que se está hundiendo al escoger hacer y decir todo lo que es adverso a ella misma. Juan Crisóstomo dijo abandonar la salvación, es decir, abandonar a Cristo. En el libro de Juan capítulo 5, verso 5, el Señor dijo: yo soy la vid, y hablándole a los 11 discípulos, Judas ya había salido del aposento alto, y el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y haciendo una alusión a Judas, quien había salido, él dijo: el que en mí no permanece, porque ya Judas no permaneció en Cristo, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. El que no permanece en mí, es decir, el que ha abandonado la salvación, como lo dijo Juan Crisóstomo, cuando una vez esa alma ha abandonado su propia salvación. No solamente ellos hablaron acerca de que la salvación se perdía o el cristiano podía abandonar su salvación o a Cristo, también ellos hablaron de que cuando se caía en pecado habían oportunidades para reconciliarse. Juan Crisóstomo, él escribió un tratado muy importante, en donde en inglés dice Two Exhortations to Theodoro, es decir, 2 exhortaciones a Teodoro. Después de su caída, era un cristiano fiel pero que cayó, y él escribió una carta, y en esa carta él le escribe y le dice que después de caer de la gracia y llegar a una perversión extrema, es posible que Cristo sea formado de nuevo en esos creyentes, en nosotros, si nos arrepentimos. Él dijo: no obstante, después de haber tenido tan grande avance, hablando de la iglesia de Gálatas, ellos cometieron suficiente pecado como para alejarse de Cristo, de lo cual él declara diciendo: los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y sin embargo, incluso después de un lapso tan grande, Pablo les da la bienvenida diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, Gálatas 4:19, mostrándoles que después de la perversión extrema, es posible que Cristo sea formado de nuevo en nosotros, porque Él no quiere la muerte del que muere, sino que se convierta y viva. Juan Crisóstomo en esa misma carta dijo que había oportunidad de arrepentimiento, y esta oportunidad estaba vigente mientras estemos vivos, porque después de muertos ya no hay oportunidad de arrepentimiento. En esta misma carta le dice a Teodoro: porque mientras estemos en este mundo, aun si hayamos cometido pecados innumerables, es posible lavarlos todos al manifestar arrepentimiento por nuestras transgresiones. Pero una vez que hayamos partido al otro mundo, incluso si mostramos el más sincero arrepentimiento en el otro mundo, será en vano. Ni siquiera si hacemos crujir los dientes, golpear nuestros pechos y pronunciamos innumerables llamadas de socorro, nadie, ni siquiera con la punta de un dedo, nos aplicará una gota de agua a nuestros cuerpos ardientes, sino que solo diremos esas palabras: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, Lucas 16:26. Porque únicamente cuando estemos en el Hades es que debemos abandonar la esperanza derivada del arrepentimiento. Ellos hablaron de que habían oportunidades de arrepentirse mientras estemos en vida. Por supuesto, ellos también hablaron sobre el pecado de muerte, que quien lo cometía ya no había oportunidad
de arrepentimiento. Ellos escribieron muchas cartas, muchos tratados, algunos fueron escritores, otros teólogos, otros apologistas, pero en fin, todos estos padres apologistas, estos padres apostólicos de la era primaria de la iglesia primitiva, escribieron advertencias y escribieron 4 razones por las cuales estos padres solían advertir sobre los peligros del apartarse de Cristo y finalmente perder la salvación. Yo enumeré, hice un estudio y de estas 4 razones por las cuales ellos advertían que podían perder la salvación eran por estas 4 causas. Número 1, a causa de la probabilidad de ser desechado por Dios por haber negado su fe ante la amenaza de martirio, persecución, tortura, pérdida de bienes, encarcelamiento, inclusive por los placeres de este mundo. Si negaban la fe, podían ser negados por el Señor también. El otro motivo por el cual ellos advirtieron fue una forma de evitar el orgullo, el cual conduciría al pecado y la apostasía, mientras que si les advertía a ellos de mantener la salvación en un estado de temor y temblor, ellos estarían menos inclinados a apartarse de la fe. Cuando yo digo mantenerse, es decir, ocuparse en la salvación. Y el tercer punto era porque la iglesia primitiva creía que tenía la creencia que después del bautismo los pecados cometidos sin arrepentimiento no eran perdonados. Y ahí es donde hablaban del pecado de muerte. El cuarto punto es por la numerosa evidencia bíblica de aquellos que empezaron bien y terminaron mal al apartarse del Señor. En el Antiguo Testamento ellos hicieron muchas citas de esos personajes bíblicos para advertirles que si se empezaba bien pero se apartaban del Señor, podrían perder la salvación. Vamos a analizar el primer punto. A causa de la probabilidad de ser desechado por Dios por haber negado su fe ante la amenaza del martirio, persecución, tortura, pérdida de bienes y encarcelamiento, o por las ofertas de Satanás a través de los placeres de este mundo. Por ejemplo, tenemos un caso bíblico. Demas fue un predicador, misionero, compañero y colaborador del apóstol Pablo en el año 60 después de Cristo. Pablo, cuando estaba en la cárcel de Roma, los 2 años de cárcel, desde allá escribió varias cartas, entre ellas escribió Filemón. Y en el Filemón 1:24 dice que Demas era un colaborador, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas mis colaboradores. 5 o 6 años más tarde, en el segundo encarcelamiento de Pablo, porque Pablo salió libre después, Demas, cuando Pablo fue encarcelado y estaba a punto de ser martirizado por Nerón, Demas abandonó al Señor y su apóstol por el temor de ser mártir en Roma, por la persecución del emperador romano. En 2 de Timoteo capítulo 4:10, Pablo le escribe a Timoteo antes de él morir, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se dio a Tesalónica. John Crisóstomo, comentando sobre esta carta en la homilía 10, dice: es decir que Demas, habiendo amado su propia vida, seguridad y facilidad del peligro de ser mártir, él prefirió escoger vivir lujosamente en casa que sufrir penalidades conmigo, es decir, Pablo, y compartir mi peligro presente. San Juan advirtió a los cristianos que no amaran el mundo o este siglo, de lo contrario el amor del Padre no estaría en ellos, es decir, se perderían. 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y menciona lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas desamparó no solo al apóstol Pablo, sino al mismo Cristo, el dador de la verdadera vida, por amar más su propia vida física que la espiritual. Pero al final perdió su propia vida física. ¿Por qué? Juan 12:25 el Señor dijo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El mensaje era claro. Quienes negaban al Señor por temor a la pérdida de la vida física o por el amor excesivo a esta vida temporal, serían negados por el Señor en la eternidad. Por ejemplo, la Constitución de los Santos Apóstoles, escrita en el año 375 al año 380 después de Cristo, se escribió este tratado donde dice: si somos llamados al martirio con constancia a confesar su precioso nombre, y por esta causa seamos castigados, regocijémonos como apresurándonos a la inmortalidad, al dar una buena conciencia
una buena confesión. No solamente nos estamos salvando, sino que también estamos confirmando a aquellos quienes son nuevamente iluminados y estamos fortaleciendo la fe de los catecúmenos. Pero si omitimos alguna parte de nuestra confesión y negamos la piedad por la debilidad de nuestra convicción y por el temor a un castigo muy corto, no solamente nos privamos de la gloria eterna, sino también nos volveremos en la causa de la perdición de otros y sufriremos doble castigo. Porque si una persona al negar su propia esperanza, el cual es Jesús, el Hijo de Dios, por ser liberado de una muerte temporal, entonces al siguiente día deberá caer enfermo peligrosamente en una cama y después va a tener una catástrofe y partirá de esta vida. No estará privado de las cosas del presente y pierde aquellas eternales, o más bien él está dentro de la yarda del castigo eterno y se va a las tinieblas exteriores donde está el llanto y el crujir de dientes. Esta obra de la Constitución de los Santos Apóstoles dice de que el que negara al Señor por evitar el martirio se privaba de la gloria eterna y sufriría doble castigo y perdería esas cosas eternales. Ireneo, el discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, afirmó que algunos cristianos por no sufrir el martirio preferirían volar lejos de Cristo, es decir, apartarse. Él dijo, sin embargo, si el creyente mismo no querría padecer, sino volar lejos de Jesús, ¿por qué Jesús mismo exhorta a sus discípulos y dice, porque cualquiera que quisiera salvar a su vida la perderá y todo el que la pierde la hallará, citando Juan 12:25. Y también dijo que sus discípulos deberían sufrir por su causa. Por este propósito les dio esta exhortación: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tened más bien el que es capaz de enviar el alma y el cuerpo al infierno, Mateo 10:28. Así los exhortó a retener sus profesiones de fe, las cuales ellos hicieron con referencia a él, porque él prometió confesar delante del Padre a quienes confesaran su nombre delante de los hombres, pero declaró que él negaría a quienes lo negaran a él y se avergonzaría de aquellos que se avergüencen confesarlo. La salvación condicional era la doctrina apostólica, era la doctrina posapostólica, era inclusive la doctrina paulina. En 2 de Timoteo capítulo 2:11, Pablo dijo, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. O sea, que no rehusaran a ser mártires, no negaran al Señor, que si somos muertos con él, también viviremos con él, como el Señor lo citó en Juan 12:25, como les dijo a los discípulos, el que ama su vida la perderá. Es decir, el que rehúsa negar a morir por el Señor y niega el nombre del Señor por amar su vida, perderá la salvación, perderá inclusive su propia vida, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará, la guardará. Romanos 6:8, el Señor dijo, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, dijo el apóstol Pablo. En el verso 12, 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. He ahí la condición que Pablo escribe en Romanos 8, que muchos citan del verso 35 al 39 como ese canto de esperanza, de salvación incondicional. No es ninguna salvación incondicional cuando Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. No, porque si usted lee los versos anteriores, el contexto, Romanos 8:17, dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y está la condición, seremos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él, si es que padecemos juntamente con él, porque muchos por no padecer el martirio preferían negar el nombre del Señor y echarse para atrás. Y dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Y si padecemos juntamente con él, entonces el verso 35, ahí es donde vienen las preguntas que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Está hablando del sufrimiento causado por persecución, espada, hambre. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Verso 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, que si sufrimos con él, nada ni nadie nos va a separar. Sino al contrario, si sufrimos con él y morimos con Cristo, también viviremos con él y seremos glorificados con él, juntamente con él seamos glorificados. Esa es la condición de Romanos 8. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2
12 dice, si le negáremos, Él también nos negará. El Señor lo dijo en Mateo 10:32, por tanto, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Le estaba hablando a sus discípulos, a los apóstoles, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, como dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:12, si le negaremos, Él también nos negará. Es más, el verso 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Algunos dicen que Él permanece fiel a su palabra, no al hombre. Él permanece fiel a sí mismo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Al contrario, a los infieles, en Lucas 12:46, la Biblia dice que esos siervos infieles los pondrá aparte, y dice con los infieles, y dice que y será más azotado, porque conociendo la voluntad de Dios no la hizo, será más azotado. Los padres de la iglesia enseñaron que el siervo fiel, es decir, el obispo, anciano, pastor, que no fue fiel, sino que se apartó, sería castigado más que los demás. Es decir, porque él conoció la voluntad de Dios, y aunque la hizo por un tiempo, pero luego dejó de hacerla y no se arrepintió, si se muere, se pierde. Eso lo escribió Juan Crisóstomo. Él dijo, la virtud del hombre hace que su falta también sea mayor, porque todas las cosas no son juzgadas por igual en todos los hombres. El que sabía la voluntad de su Señor y no la hace, será azotado mucho, citando Lucas 12:47. Así que el más conocimiento es la base para más castigo. Por esta misma razón, el obispo, es decir, el pastor o el líder de una iglesia, si comete el mismo pecado que el de los feligreses, no tendrá el mismo castigo para sufrir, sino cosas mucho más graves. Hermas fue un pastor que Pablo le escribió en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 14. Aseguró que los cristianos que empezaron bien y por eso conocían a Dios, pero permitieron el pecado y no se arrepentían, serían castigados más que los incrédulos. Hermas dijo, ¿cómo, Señor? Le dije, se volvieron peor después de haber conocido a Dios. Él respondió, el que no conoce a Dios y practica el mal recibe un cierto castigo por su maldad, pero el que ha conocido a Dios ya no debe hacer el mal, sino el bien. Si en consecuencia, cuando debería de hacer el bien, hace el mal, ¿no le parece que hace un mal mayor que el que no conoce a Dios? Pero los que han conocido a Dios y han visto sus milagros y aún siguen en el mal, serán castigados doblemente y morirán para siempre, de acuerdo a Lucas 12:47-48. De esta manera entonces se purificará la iglesia de Dios. Justino Mártir hizo alusión a Gálatas. Justino Mártir vivió entre los años 100 y 165 después de Cristo. Hizo una alusión a Gálatas capítulo 5 verso 4, donde dice de Cristo, desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, para decir que si algún cristiano regresa a la ley y niega a Cristo, dice que no se salvará. En el diálogo con Trífo, el judío, el capítulo 47 dice, además creo que tal persona que ha confesado y conocido a este hombre, quien es Cristo, pero que se ha vuelto atrás por alguna causa a la dispensación legal, es decir, a la ley, y ha negado que este hombre es Cristo y no se ha arrepentido antes de la muerte de ninguna manera, será salvo. Vamos a hablar de la segunda razón por la cual los padres apostólicos escribieron, para advertir de que la salvación se perdía, era como una forma de evitar el orgullo, el cual conduciría al pecado y la apostasía. Pero estos padres apostólicos escribieron a los cristianos para que se mantuvieran en un estado de temor y temblor, y así estarían menos inclinados a apartarse de la fe, como lo dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Juan Crisóstomo enseñó que aún Pablo, como siervo de Dios, temía fallarle a Dios, no sea que al final, después de haber predicado salvación a otros, él mismo fuera rechazado por Dios. Juan Crisóstomo dijo, dime, ¿qué tienes? No porque tiene cuidado de mí, sino para que se ocupen en vuestra salvación con temor y temblor, porque es imposible para alguien que vive falto de temor anunciarle algún mandato alto.
Y él dijo que no solo con temor, sino con temblor, el cual es un grado excesivo de temor. Pablo tuvo tal temor y por lo tanto él dijo, temo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y cita 1 Corintios 9:27. Otras referencias bíblicas, otras versiones no dice venga a ser reprobado, venga a ser desechado, o cast away en inglés, desechado. Pablo no solamente tuvo temor en el cuidado de su propia salvación, sino también en la de otros, como lo escribe 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Cristo está hablando de salvados. Pero el verso 3 dice, pero temo, él dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Si Pablo hubiera creído la salvación incondicional, que la salvación no se pierde, entonces Pablo no hubiera escrito, pero temo que la serpiente con su astucia engañara a los cristianos de Corinto. No, Pablo tenía ese temor porque era una realidad. Por eso Tertuliano escribió en Alejandría, un padre latino, expuso la salvación condicional basada en el temor y el temblor. Él dijo, no deberíamos de hecho caminar santamente y con tal fe integral y sustancial, deseando que pueda permanecer en nosotros hasta el final. Sin embargo, no debemos presumir que ésta permanecerá, porque el que presume siente menos temor. El que siente menos temor toma menos precauciones. El que toma menos precaución corre más riesgo. El temor es la base para mantenerse en la salvación. Presunción es el impedimento al temor. Más útil entonces es entender que podemos posiblemente fallar que presumir que no podemos, porque el temor nos llevará al temblor, el temblor a la precaución y la precaución a la salvación. Por otra parte, si presumimos de la salvación incondicional, no habrá ni temor ni precaución que nos salve. Bernabé, quien fue compañero de Pablo, de acuerdo a Hechos 13:2, y llamado también apóstol con Pablo, donde Lucas escribe apóstolos, que en griego significa enviados, Hechos 14:4, enseñó a cuidar de esta salvación. Bernabé enseñó a cuidar de esta salvación. De lo contrario, él dijo, Satanás nos podría engañar al arrojarnos de nuestra salvación. Él dijo, dado que los días son malos y Satanás posee el poder de este mundo, por lo tanto debemos prestar atención a nosotros mismos y diligentemente examinar las ordenanzas del Señor, porque el Padre nos habla deseosos que nosotros no nos descarriemos como ellos, los judíos. Debemos entonces, hermanos, andar con toda diligencia en lo que respecta a nuestra salvación, no sea que el maligno, logrando infiltrarse por el engaño, nos arroje como la piedra de una honda lejos de nuestra vida. Algunos predicadores citan textos diciendo de que la salvación no se pierde, como citan Juan 10:27, dice que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán. Nótese que el verbo perecer, que es apolumí, está en futuro. Perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. Arrebatará en griego es harpasei y está escrito en futuro, con sigma, en futuro harpasei, nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir de que un cristiano en el futuro, ya en el estado de glorificación, nadie las arrebatará de la mano del Señor. Cuando el Señor dijo arrebatará, utilizó la palabra harpazo, pero la conjugó en futuro, harpasei, y está escrita con sigma, es decir, futuro. Nadie las arrebatará de mi mano. En el estado de glorificación nadie va a arrebatar a ningún cristiano glorificado de las manos del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Juan 10:12 habla en el contexto que en el presente sí las puede arrebatar Satanás. Por eso en 1 Pedro 5:8 dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor de los cristianos buscando a quien devorar. Si Satanás no tuviese ese poder de engañarnos y sacarnos de la vida, como lo escribió Bernabé, que no sea que el maligno, logrando infiltrarse por el engaño, nos arroje como la piedra de una honda lejos de nuestra vida. Si no pudiera, entonces Pedro no hubiera escrito que Satanás anda buscando alrededor a quien devorar.
No, que eso es a los inconversos. Los inconversos no están en las manos de Satanás. Él no busca devorarlos, ya los tiene devorados. Es a los cristianos. Ahora, nadie las arrebatará, dijo el Señor, hablando del futuro, en esta glorificación. Pero en este presente, Jesús mismo habló y dijo en Juan 10:12, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata. Está el mismo verbo arrebatar, que en griego sería harpazo. En este caso está en presente y dice harpasei, porque es tercera persona, pero está escrito con la letra del alfabeto griego Z, y no está escrito con sigma. Sigma indica futuro y Z significa presente, harpasei, mientras que en futuro es harpasei. Las ovejas las dispersa, es decir, el lobo arrebata las ovejas. Bernabé, como compañero de Pablo, también temía que de alguna manera la serpiente engañara a algunos cristianos para sacarlos del reino. Él dijo, tomemos cuidado, no sea que echándonos a descansar como llamados, nos durmamos en nuestros pecados y el príncipe malo, tomando poder sobre nosotros, nos empuje lejos del reino. Además, hermanos míos, consideren este punto cuando estén viendo que después de tantas señales y prodigios sucedidos en Israel, en medio de Israel, y que sin embargo han sido de este modo abandonados, andemos alerta, no sea que como está escrito nos encontremos cumpliendo lo escrito. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Juan Casiano escribió que él prefería ser cuidadoso al ocuparse en la salvación que presumir que no se puede perder, pues este descuido produce tibieza espiritual, la cual produce náuseas y podríamos ser vomitados del cuerpo de Cristo. Él dijo, aún debemos ser cuidadosos al luchar con todas nuestras fuerzas para lograr una condición espiritual, no sea que nos adulemos a nosotros mismos y por consiguiente nos volvamos descuidados e indiferentes de purificarnos a nosotros mismos de las otras contaminaciones. Porque si pensamos que estamos libres de la corrupción y de las relaciones carnales y por eso nos hallemos en esa condición tibia, la cual es considerada la peor de todas, y descubrimos que somos vomitados de la boca del Señor de acuerdo con sus palabras, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3 del 15 al 16. Y no sin una buena razón el Señor sí declara que aquellos a quienes anteriormente había recibido en las entrañas de su amor y quienes se habían vuelto vergonzosamente tibios serán vomitados y rechazados desde su seno. Notes que Juan Casiano habla de cristianos a los cuales el Señor anteriormente había recibido en las entrañas de su amor, pero entraron en estado de tibieza y se habían vuelto vergonzosamente tibios, serían vomitados y rechazados de su seno, del cuerpo de Cristo. Ireneo también condenó el orgullo de los cristianos y ministros que desagradaban a Dios y confiaban en sí mismos al creer que por el hecho de ser usados por Dios no podrían ser echados fuera del reino de Dios. Y por eso Ireneo citó 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, una obra desea. Y el verso 6 dice que el obispo debe ser, y en el verso 6 dice, no un recién convertido, o sea, es salvo, es convertido, pero que no sea un recién convertido porque no tiene experiencia en el ministerio, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Es decir, un recién convertido, uno que es salvo, y le ponen un liderazgo como de pastor, entonces se puede envanecer y caer en la condenación en que cayó el diablo, es decir, puede perder la salvación. Por eso Ireneo citó 1 Timoteo 3:6 y dijo, Cristo no volverá a morir por aquellos cristianos que cometan pecado, pues la muerte no se enseñorea más de él. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Por eso no debemos jactarnos como al obispo se le demanda, 1 Timoteo 3:6, pero sí debemos nosotros mismos temer, no sea que nos pudiera suceder que después de que hemos llegado al conocimiento de Cristo, si hacemos las cosas que desagradan a Dios, no tendremos más perdón de pecados, sino que seamos excluidos de su reino. Esta creencia de la salvación condicional estaba por todo el mundo cristiano, tanto los padres orientales, los de Capadocia, como los padres latinos, que enseñaron a huir del pecado para evitar perder las recompensas celestiales. En este caso, miremos esta citación, porque ¿cómo debemos huir del pecado a la justicia a fin de que
de que ha entrado en la práctica de la justicia debe estar alerta, no sea que el mismo quede expuesto al pecado, porque está escrito, cuando el justo se apartare de su justicia, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, Ezequiel 18:24. Por esto entonces debemos tomar nuestra posesión, por esto debemos trabajar para que nosotros, quienes hemos escapado de los pecados, no perdamos las recompensas preparadas. De por sí en el libro de Apocalipsis el Señor habló de varias recompensas a las 7 iglesias. Por ejemplo, una de ellas es la vida eterna, que no sufrirá la muerte segunda. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le haré comer del árbol de la vida, es decir, del árbol de la vida en el cielo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Algunos dicen, primera de Juan 5:4, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Pero recuerde que también la Escritura registra de que hubo gente que fue vencida por el mundo después de haber conocido al Señor, como segunda de Pedro 2:20, ciertamente sí, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Demas fue uno que se fue amando este mundo, de acuerdo a 2 Timoteo 4:10, y fue vencido por este mundo, como lo decía Sulpicius Severus, que no perdamos las recompensas preparadas. Vamos a hablar de la tercera razón por la cual ellos advertían sobre la pérdida de la salvación. Por la creencia que después del bautismo los pecados cometidos sin arrepentimiento no eran perdonados. La iglesia apostólica, inclusive la que está registrada en el Nuevo Testamento, creían que todos los pecados son iguales en cuanto a la transgresión. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiere un punto se hace culpable de todos. Pero ellos creían de las diferentes categorías de pecado, inclusive el máximo, que era el pecado de muerte, como lo escribió Juan en su primera carta de Juan. Pero delante de la justicia de Dios en cuanto al castigo, no todos los pecados son iguales. Los diferentes grados de pecado son designados de acuerdo a la violación de los diferentes grados de mandamientos. Hay mandamientos pequeños, como lo dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, le está hablando a sus discípulos, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Más cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso muchos cristianos en otras denominaciones que ven algunos mandamientos pequeños dicen que eso es fanatismo, que ellos no lo guardan. Algunos de pronto serán salvos, pero será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, porque no quiso guardar ese mandamiento pequeño, ni tampoco así lo enseñó a los hombres. Y por eso en el libro de 1 Corintios 3:15 dice que serán salvos si la obra de alguno, porque ellos edificaron sobre heno, madera y hojarasca. Dice que él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, pero será estimado muy pequeñito en el reino de los cielos. Entonces, repito, hay mandamientos pequeños como hay mandamientos grandes, y de acuerdo a la transgresión del mandamiento, así será llamado grande o pequeño el pecado. Entre más grande sea el mandamiento, mayor es el pecado, mayor es la abominación. En Ezequiel 8:16, el Señor le dijo a Ezequiel: y verás abominaciones mayores, en el verso 6, y luego en el verso 13 le dice, y me dijo después: vuélvete aún y verás más abominaciones mayores que esta, y le llevó y le mostró más abominaciones. Y en el verso 15 le dijo, más luego le dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Es decir, entre mayor se viola el mandamiento, mayor es la abominación delante de Dios. El pecado mayor es el pecado de muerte, y este no tiene perdón de Dios. Ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 12:31. Y también el total rechazo al Hijo de Dios, de acuerdo a Juan 19:11, cuando él estaba frente a Pilatos y el Señor le dijo a Pilatos, hablando de Judas, haciendo alusión, dijo: el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, porque hay pecados mayores y hay pecados menores. Mayor pecado tiene, y ese es el mayor pecado de todos, el rechazo total a Cristo, como lo escribieron en Hebreos 10:29, que es tener por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, es pisotear al Hijo de Dios y hacer afrenta al Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte. Por eso Juan habla del pecado de muerte
cometido por algunos que fueron hermanos y por los cuales ya no se debe de orar. En Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y está hablando de hermanos. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por ejemplo, Cipriano de Cartago, en el Tratado 12, en el tercer libro, en el capítulo 28, él habló acerca de ese pecado de muerte. No lo voy a citar porque no hay suficiente tiempo. Pero en el libro de Hebreos capítulo 10, 29, Hebreos capítulo 6, 4, habla del pecado de muerte y es imposible que estos que fueron hechos partícipes del Espíritu y recayeron, cometieron el pecado de muerte, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y de eso hablaron los padres apostólicos y los vamos a citar, esos textos bíblicos, tanto Hebreos 10, 29 como Hebreos 6, 4. Por eso estos escritores, teólogos, apologistas como Tertuliano entendieron que Dios tiene un límite en su gracia y un límite en su perdón. Él dijo, ningún bautizado haga de la abundancia de la clemencia celestial pretexto de entregarse lividosamente a la temeridad humana. Nadie ha de hacerse malo porque Dios es bueno, ni piensa que cuantas veces es perdonado, tantas veces pueda pecar, porque habrá un límite para el perdón, mientras que no habrá un límite para pecar. El pastor Hermas entendía que Dios había dado a los escogidos que pecaban un tiempo límite para que se arrepintieran. Después de tiempo ya no había oportunidad de salvación, ese era el pecado de muerte. Perdón será concedido a todos los santos que han pecado, inclusive hasta nuestros días, si se arrepienten de todo corazón y sacan todas las dudas de sus mentes, porque el Señor ha jurado por su gloria en lo que respecta a sus escogidos, que si alguno de ellos peca después de un cierto día que se ha fijado, él no podrá ser salvado, porque el arrepentimiento de los justos tiene límites. Ahora, algunos refutan diciendo que Hebreos 6, 4 al 6 no está hablando de cristianos, pero el texto mismo desde el griego muestra tres evidencias que demuestran que algunos cristianos pierden la salvación por cometer el pecado de muerte. Las tres evidencias son los tres términos de los versículos 4 y 5 de Hebreos 6. Iluminados, gustaron y partícipes, que son usados por el autor de Hebreo en otros lugares de la misma epístola para hablar de verdaderos creyentes. Esto indica que fueron cristianos que perdieron su salvación. Analicemos el primero. Es imposible que verso 4 dice, una vez fueron iluminados, fotistentas, dice en griego, fotistentas. Permítame repetirle, fotistentas, iluminados, está repetido en el libro de Hebreos 10:32, aplicado a cristianos, y el cual le dice el escritor, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, fotistentas, el verso 26 dice que se refiere a esa iluminación al conocimiento de la verdad. El verso 4 de Hebreos 6:4 dice que es imposible que los que una vez gustaron del don celestial, la palabra gustar en griego es geumai. Geumai está repetido también en el mismo libro de Hebreo, y que gustaron la buena palabra de los poderes del siglo venidero, de acuerdo al verso 5, que es imposible que los que gustaron ese geumai, el don celestial, la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Está aplicado también en otras partes de la carta. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase geumai, la muerte por todo. Está aplicado a Jesús. E inclusive 1 Pedro 2:3 dice que nosotros hemos degustado la benignidad del Señor, y esa palabra gustado significa geumai en griego también. El verso 4 dice, porque es imposible que los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa palabra partícipes es metokos, que en griego está repetido en el mismo libro de Hebreos capítulo 3, aplicado a cristianos. Y en el verso 1 lo dice, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes, metokos, del llamamiento celestial, participantes. Por eso somos hechos participantes de Cristo, y repite la misma palabra, metokos. En Hebreos capítulo 12:8 también lo dice, pero si os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, metokos, entonces sois bastardos y no hijos. Podemos notar que esa misma palabra, iluminado, gustar y participante, están
en la misma carta escrita refiriéndose a cristianos. Por lo tanto, Hebreos 6, del 4 al 6, se refiere a cristianos que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, los poderes del siglo venidero, la buena palabra, y participaron del Espíritu Santo. Es imposible después de que hayan recaído, está la palabra recaer, o sea que hayan caído muchas veces. Dice, es imposible, recaer significa que se deslizan, de acuerdo a Hebreos 2.1, 2.3 descuidan la salvación, 3.12, Hebreos 3.12, que se apartaron del Dios. Es imposible que esos que han recaído sean otra vez renovados para arrepentimiento. A eso es que se refiere, a cristianos que fueron iluminados con el conocimiento de la verdad, de acuerdo a Hebreos 10.26, y gustaron del don celestial, de los poderes del siglo venidero, la buena palabra. Es imposible, y fueron partícipes del Espíritu Santo, así como somos partícipes de Cristo, como lo dice Hebreos 3.1, esa misma palabra metocos, y recayeron. Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, o sea, perdieron la salvación. Y por eso escritores como Hermas, el pastor, citó ese texto bíblico, porque él sabía que algunos siervos de Dios y ovejas del Señor que habían cometido el pecado de muerte después de haberse apartado de Dios por el engaño del enemigo, aplicaban a ese mismo texto de Hebreos 6.4. Vamos a citarlo. Él dijo, y él me dijo, ¿ves esto, pastor? Lo veo, Señor, me dijo. Esto es, él respondió, el ángel de los deleites y el engaño, que se lleva las almas de los siervos de Dios y las pervierte de la verdad, engañándolos con malos deseos, a través de los cuales van a perecer. Escúchame, dijo, las ovejas que viste contentas y juguetonas son las que se han apartado de Dios por completo, citando a Hebreos capítulo 3, y se han entregado sus propios deleites y engaños de este mundo. En ellas pues no hay regreso a la vida a través del arrepentimiento, citando Hebreos 6 del 4 al 6, porque le han añadido sus propios pecados pasados y han blasfemado del nombre del Señor. Por lo tanto, tales hombres están designados a la muerte. Ese es el pecado de muerte. El sucesor de Dionisio el Grande como director de la escuela de Alejandría, Teonosto, afirmó que un pecador tiene más oportunidades de salvación que uno que fue salvo, pero que ha cometido el pecado de muerte, que habla Hebreos 6.4. Él dijo, el Hijo condesciende a lo imperfecto, es decir, a los pecadores, mientras que el Espíritu es el sello del perfeccionado, es decir, el salvado. Incluso no es por causa de la superioridad del Espíritu sobre el Hijo que la blasfemia contra el Espíritu es un pecado que excluye la impunidad del perdón, sino que por causa del imperfecto en el pecador hay perdón, mientras que para aquellos que han probado el don celestial, cita Hebreos 6.4, y han sido perfeccionados, pero han recaído, no queda ninguna súplica u oración por el perdón. Hebreos 10.29 también es citado por los padres apostólicos, pero muchos de los que niegan la salvación condicional y abogan por la salvación incondicional, dicen que Hebreos 10.29 no se refiere a cristianos. Cuando dice el escritor, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado bajo sus pies el Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado. Esa es la palabra clave. Esa persona fue santificada y ha hollado, ha tenido por inmunda esa sangre, ha hollado al Hijo de Dios y ha ultrajado el Espíritu de gracia, porque conocemos al que dijo, mía la venganza, yo pagaré. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, de acuerdo a la Biblia de las Américas. Analicemos la palabra la sangre del pacto por el cual fue santificado. ¿Cuál sangre del pacto se refiere el escritor? Se refiere a la sangre de Cristo, de acuerdo a Hebreos 9.14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, por el cual por el Espíritu Eterno se ofreció el mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias ahora muertas para servir al Dios vivo. Y por eso es el mediador de un nuevo pacto. Esa es la sangre del pacto. Es más, está repetido en Hebreos 12.22, donde dice que no nos hemos acercado al monte que ardía, sino el verso 24 dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. Hebreos 13:20 habla de la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el escritor de Hebreos 10:29 dice que el que ha hollado al Hijo de Dios bajo sus pies y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado, se refiere a esa cristiano, esa sangre de Cristo que lo santificó, fue santificado. Y veamos la segunda parte, que es la sangre del pacto por el cual fue santificado. Santificado en griego es hagiazo.
Y vamos a ver, esa misma palabra, el autor de Hebreos la repite en otras partes de la misma carta y la aplica a cristianos que fueron santificados. Hagiazo, Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel para quien todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados, hagiazo, la misma palabra de Hebreos 10:29, son todos de un mismo Padre. Y Hebreos 10:10, refiriéndose a cristianos que son santificados, dice, por esta voluntad hemos sido santificados, hagiazo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Verso 14 de Hebreos 10 dice, porque una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los santificados, hagiazo, es decir, la sangre del pacto de Jesucristo, por el cual ese cristiano fue santificado, pero pecó voluntariamente y pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, hizo afrenta al Espíritu de gracia, si no tendrá más que una horrenda juicio de fuego que ha devorado a los adversarios, porque el Señor juzgará a su pueblo, de acuerdo a Hebreos. Y eso lo creían los padres apostólicos y lo citaron en muchas ocasiones. Vamos a hablarlo. Por ejemplo, Basilio de Cesarea, al citar Hebreos 10 del 26 al 27, que dice que el cristiano que recibió el perdón de pecado, pero si cae en pecado y no se arrepiente, prepara para sí mismo una sentencia de ira peor que la de los inconversos. Él dijo, el cristiano no debe envidiar la reputación de otro ni se regocija por los errores de cualquier hombre. Él debe en el amor de Cristo dolerse y estar afligido en faltas de su hermano y alegrarse por las buenas acciones de su hermano. El que dice que se ha arrepentido de un pecado debe no solo ser pinchado con remordimiento por su pecado, sino también debe dar frutos dignos de arrepentimiento. El que ha sido corregido en sus primeras faltas y recibió el perdón, si peca de nuevo, prepara para sí mismo una sentencia de ira peor que para los pecadores, cita Hebreos 10 del 26 al 27. Juan Crisóstomo, utilizando Hebreos 10:29, demostró que un cristiano que peca voluntariamente y toma la cena del Señor es peor que un pecador endemoniado y será castigado peor que cualquier poseído por un demonio. Él dijo, debo decir algo más, temerosos. No es una cosa tan grave para los energúmenos poseídos por demonios que están dentro, como por ejemplo estos a quien Pablo afirma que pisotean a Cristo bajo el pie y tienen por inmunda la sangre del pacto por el cual fueron santificados en la frente del Espíritu de gracia. Y dijo, porque el cristiano que ha caído en pecado y se acerca a la cena del Señor es peor que un endemoniado. Pero esos cristianos en pecado, cuando se acercan indignamente, se entregan más al castigo eterno. Juan Crisóstomo dijo que un cristiano después de ser bautizado, si él volviese al pecado como la fornicación, al adulterio y permaneciera en ese pecado, pecando voluntariamente sin arrepentirse, no habrá ni un consuelo para este impenitente, sino un mayor castigo. Él dijo, ¿fue alguno culpable de la fornicación después del bautismo cristiano? En este caso ni siquiera un consuelo es dejado para este pecado. Y esto mismo declaró Pablo cuando dijo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? ¿Ha sido alguno culpable de fornicación teniendo ahora el oficio de anciano, o sea, pastor? Este pecado está por encima de todos y es la corona de malas obras. Por supuesto, Cipriano decía que Hebreo fue escrito por Pablo. No tiene autor, es anónimo, por lo tanto no podemos decir que sea Pablo. Atanasio de Alejandría utilizó Hebreos 10:29 para decir de que algunos cristianos que son santificados por la sangre de Jesús, por su negligencia continua, abandonan su vida espiritual como lo hizo Judas. Él dijo, el que ha sido contado digno de la vocación celestial y por esta vocación ha sido santificado, si él crece negligentemente en esta, a pesar de haber sido lavado, se vuelve contaminado, teniendo por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, haciendo frente al Espíritu de gracia. Él oirá las palabras, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de bodas? Porque el banquete de los santos es impecable y puro, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Judas, a saber, a pesar de que él vino a la cena y porque él la despreció, salió de la presencia del Señor y habiendo abandonado su vida, se ahorcó. Tertuliano dijo que Dios, habiendo visto de antemano otras debilidades que le ocurrían a la condición del hombre, tales como las estratagemas del enemigo, los aspectos engañosos de las criaturas, las trampas del mundo, podrían en peligro la fe, aún después del bautismo. Y él dijo, Dios vio que la mayoría de personas, después de haber obtenido la salvación,
volverían a perderse por culpa de esas debilidades al ensuciar el vestido de novia, de acuerdo a Apocalipsis 3:4, y al no proporcionar aceite para sus antorchas. Nótese que él dijo que Dios vio que muchos cristianos, después de haber obtenido salvación, volverían a perderse de nuevo al ensuciar el vestido de novia, hablando de Apocalipsis 3:4. Algunos dirán, no, el Apocalipsis 3:4 no ha perdido la vida. Bueno, la Biblia habla de que ese era el ángel de la iglesia de Sardis. Y nótese, en Apocalipsis 1:13 el apóstol ve al Hijo del Hombre, y el verso 16 dice que tenía 7 estrellas, el verso 20 dice que esas estrellas eran los 7 ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias, es decir, el ángel de Sardis estaba en la mano del Señor. Y en el verso 1, Apocalipsis 3:1 dice que el Señor le escribe al ángel de la iglesia de Sardis, y él le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto, y por eso lo invita al arrepentimiento. Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo, y arrepiéntate. Pero sí, porque hay gente que está en las manos del Señor, pero no están vivos espiritualmente porque están en un pecado, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y el Señor le dice a unos de esa iglesia en el verso 4, tienes unos pocos en Sardes que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo vestidos. Y dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, una persona que cae en pecado pierde la vida, porque Santiago 1, 13, 14 y 15 dice que el pecado después de concebido produce muerte espiritual. Claro, él no está perdiendo la salvación o que Dios borre el nombre del libro de la vida por un pecado, no. Él tiene la oportunidad de salvación y le da muchas oportunidades, pero cuando él desprecia todas esas oportunidades y comete el pecado de muerte, que es pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre de Cristo, afrentar al Espíritu de gracia, ya no hay más remedio. Y entonces ahí es donde Dios borra su nombre del libro de la vida y esa persona pierde totalmente la salvación. Es decir, la salvación se pierde una sola vez y no se recupera, pero se pierde cuando el Señor borra su nombre del libro de la vida. Se pierde la vida, sí, cuando cae en pecado, como el hijo pródigo, que el hijo pródigo perdió su vida espiritual y cuando regresa a la casa, el padre le dice a los siervos, inclusive a su hijo mayor, mi hijo que era muerto, ahora vive, porque para él, padre, su hijo que estaba muerto espiritualmente, pero ahora vive. Ahora entramos a una parte muy importante. Por ejemplo, la Constitución de los Apóstoles escribió que era una convicción general del cristianismo primitivo, que los salvos si pecaban y no se arrepentirían, perderían su salvación. El que peca después de su bautismo, a menos de que se arrepiente y abandone sus pecados, será condenado al infierno de fuego. Juan Crisóstomo citó 2 de Pedro 2, 20 y 22 y Hebreos 10, del 28 al 29, para decir que algunos cristianos, después de recibir el reino de Dios, y que vuelven al pecado serán castigados mayor que un incrédulo. Él dijo, porque ellos después de haber recibido el reino de Dios y habiéndose vuelto inmediatamente a sus antiguos vómitos, 2 de Pedro 2, 20 al 22, se han vuelto más malos, arrastrando para sí un castigo más severo, es decir, que su castigo será duplicado y triplicado. 2 de Pedro capítulo 2 del verso 20 al 22 es clave para hablar de la pérdida de la salvación, aunque algunos que creen en la salvación incondicional dicen que no se refiere a cristianos, el texto sí lo dice. Dice ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿A quiénes se refiere ellos? 2 de Pedro 2:1 se refiere a los falsos maestros que vendrán, porque Pedro dice que vendrán. Habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales, y dice, esos falsos maestros negarán incluso al Señor que los compró. Esa palabra compró en griego es agorazo y está escrita en Apocalipsis capítulo 5, 9, donde se habla acerca del canto de la iglesia. Cuando dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, dice que con tu sangre compraste agorazo para Dios a gente, de acuerdo a Biblia de las Américas, pero las otras Biblias como la Reina Valera dice, y nos ha redimido agorazo para Dios. Es decir, 1 de Pedro 2:1 dice que esos falsos maestros fueron comprados con el Señor, pero lo negaron después. ¿Y por qué lo negaron? Más adelante lo vamos a mostrar. Y en 2 de Pedro 2:20 dice, ellos habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo. Nótese que el escritor Pedro utiliza en griego la palabra escapar, que es apofigontes,
que es escapar de las contaminaciones del mundo, de acuerdo a 2 de Pedro 20, pero es aplicado también a cristianos, esa palabra apofigontes. En 2 de Pedro 1:4 habla de los cristianos que participan de la naturaleza divina, habiendo escapado a apofigontes de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y también dice que estos se habían escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra conocimiento es epignosis, epignosei en este caso, que es el conocimiento correcto del Señor y Salvador Jesucristo. Lo dice en 2 de Pedro 20. Ellos se habían escapado por el conocimiento del Señor Jesucristo, epignosis. Y también es aplicado esa palabra epignosis a cristianos, de acuerdo a 2 de Pedro 1:2. 3 dice conocimiento, del verdadero conocimiento, el que nos llamó epignosis, el verdadero conocimiento aplicado a los cristianos. Y Pedro, el escritor, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse al santo mandamiento. Claro que ellos conocieron el camino de justicia, pero en 2 de Pedro 2:15 dice que ellos han dejado ese camino, Jodón, el camino recto, y se han extraviado. En Hechos 13:10 habla de que han dejado el camino recto, los caminos rectos del Señor. Podemos concluir que 2 de Pedro 20 al 22 se refiere a cristianos que se habían escapado de las contaminaciones del mundo, como lo dice también 2 de Pedro capítulo 1, que ellos también se habían escapado, esa palabra apofigontes, verso 4, por el conocimiento del Señor Jesucristo, por esa epignosis, como lo dice también 2 de Pedro 1, 2, 3, dice, pero ellos se enredaron otra vez en esa contaminación del mundo, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Esas personas conocieron el camino de la verdad, es decir, el camino de la justicia, de acuerdo a capítulo 2, verso 15, y después de haberlo conocido, se volvieron detrás del santo mandamiento, y les aconteció lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué dice el perro vuelve a su vómito? Porque ya habían dejado el vómito, ya habían dejado el pecado, y para poder dejar el pecado tienen que escaparse de esas contaminaciones, y era por el conocimiento del Señor Jesucristo, o sea que eran salvos, y para volver al pecado es porque no estaban en el pecado, porque ya habían escapado, pero volvieron de nuevo, es decir, eran salvos. Ireneo afirmó que los salvos, si caen en pecado y permanecen haciendo las cosas pecaminosas que Pablo enlistó en 1 Corintios 6, del 9 al 10, serían expulsados del reino. El apóstol dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, y todos ellos. Entonces él dijo, Ireneo, y esto lo dijo el apóstol no en referencia a los que están sin salvación, sino a nosotros, no sea que seamos echados del reino de Dios por hacer tales cosas. Ireneo dijo que no todos son hijos de Dios, solo los que creen en Cristo y hacen su voluntad, pero estos hijos de Dios, si más adelante no le obedecen, han dejado de ser sus hijos. Él dice, con respecto a la obediencia y la doctrina, no somos todos hijos de Dios, son solamente los que creen en Él. Juan 1:12, y hacen su voluntad, Mateo 12:50, y los que no creen y no obedecen a su voluntad son hijos y ángeles del diablo, porque hacen las obras del diablo, Juan 8:41, porque así como entre los hombres esos hijos que desobedecen a sus padres siendo desheredados, siguen siendo sus hijos en el curso de la naturaleza, pero por la ley son desheredados, para que no se conviertan en los herederos de sus padres naturales. Así que de la misma manera es con Dios. Los que no le obedecen, siendo desheredados por Él, han dejado de ser sus hijos. Por lo tanto, no pueden recibir su herencia. Todos los seres humanos han sido creados por el mismo Dios. Sin embargo, cuando creen y están sujetos a Dios y siguen y guardan su doctrina, ellos se vuelven los hijos de Dios. Pero cuando han apostatado y caído en transgresión, son atribuidos a su fe hijos del diablo, quien fue el primero en convertirse en la causa de la apostasía de sí mismo y después de los demás. Es decir, los que han caído y no obedecen al Señor, siendo desheredados por Él, han dejado de ser sus hijos. El calvinismo siempre pregunta, tengo un derecho legal de ser hijo de Dios, ¿y cómo voy a perder ese derecho? ¿Por cuál pecado voy a dejar de ser hijo de Dios? ¿Por cuál pecado pierdo mi salvación si Él pagó por todos?
por el pecado de no perdonar. Lea Mateo 18, 21. El Señor le dijo a Pedro que tenía que perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. Y habla de una parábola de un rey que hizo cuentas con su mayordomo y le perdonó la deuda a un siervo, pero ese siervo no le quiso perdonar a otro consiervo, sino que fue y lo echó en la cárcel para que pagase la deuda. El verso 30 de Mateo 18, 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron al Señor todo lo que había pasado. El verso 32 dice, entonces llamándolo el Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Es cierto, Dios a nosotros nos perdonó todo, pero si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, Dios no nos perdonará tampoco. Y el Señor le dijo al siervo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Verso 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. Mateo 11:26, Marcos 11:26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, está hablando de hijos de Dios, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso en Mateo 5:22 el Señor dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante concilio, y cualquiera que le diga fato quedarás puesto al infierno de fuego. Por ese pecado, el de no perdón, dejan de ser hijos, como lo dijo Ireneo, los que no le obedecen, siendo desheredados por él, han dejado de ser sus hijos. Y la cuarta razón por las cuales los padres apostólicos y apologistas y padres de la iglesia primitiva escribieron advirtiendo la pérdida de la salvación es por la numerosa evidencia bíblica, en este caso el Antiguo Testamento, de aquellos que empezaron bien y terminaron mal al apartarse del Señor. Salomón fue uno de ellos. El Señor, en 1 Crónica 28:6, el Señor le dijo a Salomón, Salomón tu hijo le edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y tú, Salomón, hijo mío, David le dice a Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, más si lo dejares, él te desechará para siempre. Era condicional la salvación, aún siendo escogido y siendo hijo de Dios. Si él lo dejare, él te desechará para siempre. Por eso Cipriano de Cartago dijo que Salomón retuvo la gracia que él había recibido del Señor mientras él anduvo en los caminos del Señor. Sin embargo, después de que él dejó los caminos del Señor, él también perdió la gracia de Dios. Por esa razón está escrito, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ciertamente el Señor no advertiría que la corona de justicia podría ser quitada si esta corona no partiría cuando la justicia se aparta. Cipriano de Cartago enseñó que la gracia del Señor puede apartarse del cristiano como se apartó de Saúl y Salomón. Él dice, la fe misma y el nacimiento salvador no lo hacen vivir simplemente por ser recibida, más bien deben ser preservadas. No es la obtención actual, sino el perfeccionamiento que mantiene un hombre para Dios. El Señor enseñó esto en su instrucción cuando dijo, mira, usted ha sido sanado, no peques más, no sea que alguna cosa peor venga sobre usted. Salomón, Saúl y muchos otros fueron capaces de mantener la gracia que le fue dada mientras ellos caminaron los caminos del Señor. Sin embargo, cuando ellos abandonaron la disciplina del Señor, la gracia también los abandonó. Cipriano reafirmó la doctrina que la gracia se puede apartar como Dios se lo advirtió al rey Ase, a todo Judá y Benjamín. Él dice, incluso una persona bautizada pierde la gracia que él ha obtenido, a menos que se mantenga inocente. En el Evangelio según San Juan dice, aquí está sano, no peques más, no sea que alguna cosa peor te suceda. También en la primera epístola de Pablo a los Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios permanece en vosotros? Si alguno destruyera el templo, Dios también le destruirá. De este mismo tema es dicho en las crónicas, Dios estará con vosotros mientras ustedes estén con él. Si le dejara, él también os dejará. Cipriano entendió que la salvación manifestada por gracia era un proceso que terminaba con recompensas celestiales, pero que si no perseverábamos, esas recompensas eran quitadas. Dice, debemos completar la gracia celestial y espiritual para que podamos alcanzar la plena corona. Y habla del libro de Crónicas que dice, Jehová estará con vosotros, tú eres con él y le buscares. Y habla también de Ezequiel. Basilo de Cesarea, el obispo griego de Cesarea Masaca en Capadocia, Asia Menor, enseñó que Judas perdió
su salvación, perdió la justificación. Dice, vano es entonces el trabajo del hombre justo si un cambio le acontece y se torne de lo mejor a lo peor. Así escuchamos la enseñanza de Ezequiel cuando dice, si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ezequiel 18:24. Un ejemplo sin duda que sería suficiente para mantener seguro a alguien que está viviendo una vida santa es la caída de Judas, que se tornó de lo mejor a lo peor, quien después de ser por tanto tiempo discípulo de Cristo vendió a su maestro por una ganancia canalla y halló para sí mismo su propio lazo para ahorcarse. Por lo tanto, aprenda, hermano, que no es quien empieza bien, quien es perfecto, sino aquel quien termina bien, que es aprobado delante de Dios. Juan Casiano, el romano, creía que los que pecaban el pecado de muerte, como lo fue el pueblo de Israel en el desierto al adorar el becerro, como lo fue Judas, todos estos serían borrados del libro de la vida. Ellos creían que el pecado de muerte sería borrado del libro de la vida. Juan Casiano dijo, finalmente, cuando el Señor miró la caída rápida de su pueblo, apartó su mirada misericordiosa de ellos, quienes había escogido entre todas las naciones. Entonces, el dador de la ley, Moisés, se interpuso en favor de ellos y clama, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, este raeré yo de mi libro. David también en el espíritu profético, al quejarse de Judas y los perseguidores del Señor, dijo, sean raídos del libro de los vivientes, y porque ellos no merecían venir al arrepentimiento salvador por causa de la culpabilidad de su gran pecado, David añade, y no sean escritos entre los justos. Está hablando de Salmo 69, 28. Juan Casiano dijo que Judas era salvo, porque su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Pero después de que pecó ese pecado de muerte, su nombre fue borrado del libro de la vida y perdió totalmente su salvación. Él dice, Juan Casiano, por último, en el caso de Judas mismo, el significado de la maldición profética se cumplió con claridad con respecto al Salmo, porque cuando completó su pecado mortal, Judas, hablando del pecado de muerte, pecado mortal, Judas se suicidó por ahorcamiento para que después de que su nombre fuera borrado, él no pudiera convertirse, arrepentirse y merecer estar una vez más escrito entre los justos en el cielo. Por lo tanto, no hay que dudar de que en el momento en que fue elegido por Cristo y obtuvo un lugar en el apostolado, el nombre de Judas fue escrito en el libro de la vida, y que él escuchó, así como el resto de los apóstoles, las palabras, no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, Lucas 10:20. Pero debido a que él fue corrompido por la plaga de la codicia y por eso su nombre había sido borrado de esta lista celestial, el profeta dice adecuadamente del hombre como él, oh Jehová, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas, Jeremías 17:13. Y en otro lugar, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni estarán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, Ezequiel 13:9. La iglesia primitiva solía creer que el espíritu podía ser quitado de los cristianos que permanecían en pecados, como el de la duda y la ira. Hermas escribió, ambas acciones, duda e ira, contristan al Espíritu Santo. Duda porque no logra su objetivo, y la ira contrista al Espíritu porque hizo lo que era malo. La duda y la ira son gravosas al Espíritu Santo. Por lo tanto, quite la aflicción de ustedes y no abrumen al Espíritu Santo, el cual habita en ustedes, para que no ruegue a Dios, ese Espíritu no ruega a Dios en contra de ustedes y Él se retire de ustedes. Hermas, el pastor, predicó que el Espíritu Santo podía retirarse de los cristianos que permanecen en la ira. Él dijo, oíd ahora cuán malvada es la acción de la ira y qué manera por su acción hace caer a los siervos de Dios y los hace voltear de la justicia. Porque cuando todos estos espíritus vienen a habitar en un vaso en el que el Espíritu Santo también habita, el vaso no puede contenerlo, sino que rebosa. Entonces el espíritu, que es sensible y que no está acostumbrado a vivir con el espíritu malvado ni con la dureza,
se retira del hombre, o sea, se aparta y busca habitar con el manso y el pacífico. Entonces, cuando él se retira del hombre en quien moraba, el hombre queda vacío del espíritu justo y estando en adelante lleno de espíritus malignos. Mateo 12:45, este hombre se adentra en un estado de anarquía en cada acción, siendo arrastrado de aquí para allá por los malos espíritus, y hay una oscuridad completa en su mente en cuanto a todo lo bueno. Esto entonces es lo que le pasa a todo airado, es decir, que el espíritu se aparta de esa persona. Atanasio de Alejandría también creía que el Espíritu Santo se podía apartar de los cristianos que pecaban y no se arrepentían, como fue el caso de Saúl. Atanasio dijo: estaremos en el Hijo y en el Padre, y seremos contados de habernos vuelto uno en el Hijo y en el Padre. Es por eso que el Espíritu está en nosotros, el cual está en el Verbo y está en el Padre. Entonces, cuando un hombre cae del Espíritu por cualquier maldad, si se arrepiente tras su caída, la gracia permanece irrevocablemente en él, como en los tales que están dispuestos. De lo contrario, si no se arrepiente, el que ha caído ya no está más en medio, porque el Espíritu Santo y el Paracleto, el cual está en Dios, lo ha abandonado. Sin embargo, el espíritu del pecador estará en él, a quien él mismo se le ha sujetado, como ocurrió en el ejemplo de Saúl, porque el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu maligno lo estuvo afligiendo. Basilio de Cesarea también dijo que ellos, quienes contristan al Espíritu Santo y no se arrepienten, serán cortados y separados del Espíritu, y la gracia será quitada de ellos. Basilio dijo: los que han contristado al Espíritu por la maldad de sus caminos y no han hecho para él lo debido por el cual les fue dado el Espíritu, serán privados de lo que han recibido. La gracia será transferida a otros, o de acuerdo con uno de los evangelistas, será incluso totalmente cortados y separados. Mateo 24:51 citó: cortados y separados significa la separación completa del Espíritu. Basilio de Cesarea también creía que el Espíritu Santo se apartaba de aquellos cristianos que su inestabilidad hacían que rechazaran la gracia de Dios, como lo hizo Saúl. Él dijo, hablando de los hijos de Dios, dice: por otra parte, como en nuestros cuerpos está la salud, el calor o generalmente sus condiciones variables, de este modo muy frecuente está el Espíritu en el alma de los hijos de Dios, de acuerdo al contexto. Ya que el Espíritu no permanece con los que a causa de la inestabilidad de su voluntad rechazan fácilmente la gracia que han recibido. Un ejemplo de esto se ve en Saúl. Cirilo de Jerusalén dijo que así como la gracia era recibida, también podría ser rechazada. Él dijo: si tú crees, no solo recibirás la remisión de los pecados, sino que también el Espíritu Santo hará cosas que pasan el poder del hombre. El Espíritu te dará dones de la gracia de todo tipo, si no lo contristas por el pecado, porque escrito está: y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué pues, amados, es esta advertencia para preservar la gracia? Están listos para recibir la gracia, y cuando la hayas recibido, no la eches de ti. Como Diano, un escritor latino que floreció con sus obras en los años 250, 240, también enseñó que la gracia podía ser quitada a los cristianos. Él dijo: comprométase a sí mismo como un seguidor de él, cuyo hijo es usted. Si usted busca vivir siendo un hombre creyente, pero como lo hacen los gentiles, los deleites de este mundo te removerán de la gracia de Cristo. La Biblia también habla de que hay que perseverar en la gracia, de acuerdo a Hechos 13:43. Habla de que algunas personas desechan la gracia. Pablo dijo: yo no desecho la gracia de Dios, de acuerdo a Gálatas 2:21. Habla también la Biblia que algunos caían de la gracia, de acuerdo a Gálatas 5:4. Dice: de Cristo desligaste, de la gracia habéis caído, los que os justificáis por la ley, después de haber conocido al Señor. Hebreos 12:15 dice que algunos dejan de alcanzar la gracia por una raíz de amargura, y otros convertían la gracia de Dios en libertinaje, de acuerdo a Judas 1:4. Atanasio de Alejandría enseñó que la gracia que nos fue dada puede partir del cristiano. Él dijo: ahora, amados míos, nuestra voluntad debe seguir el ritmo de la gracia de Dios y no caer de ella, no sea que nuestra voluntad se mantenga ociosa. La gracia que nos fue dada deba comenzar a partir
y el enemigo, al encontrarnos vacíos y desnudos, entra en nosotros, como fue el caso del hombre que se habla en el Evangelio, de quien el demonio salió, habiendo ido en lugares secos, tomó 7 espíritus peores que él, y al regresar a encontrar la casa vacía, habita en ella. Y el posterior estado de aquel hombre era peor que el primero, porque al partir de la virtud da lugar a la entrada del espíritu inmundo, porque cuando un hombre desprecia la gracia que le fue dada y adelante con caídas de los cuidados del mundo, y él se entrega a sí mismo a sus concupiscencias, y por lo tanto en el momento de la persecución se ofende y se convierte por completo en un infructuoso.